Les habla Edgar René Arellano, misionero en Costa Rica, y es un privilegio para mí estar con ustedes. Sé que están disfrutando muchísimo las conferencias y las enseñanzas que todos estos ministros preciosos están trayéndonos durante estos días de conferencia, así que disfrútenlos y realmente es para nosotros un placer y un honor poder traerle a usted un mensaje de ánimo en el caminar con Dios. Y el día de hoy yo quiero hablar acerca de uno de los temas de los que más pensamos como creyentes, y es acerca del amor y cómo el amor puede ir más allá a la hora de reproducirnos en nuestro caminar con Dios. ¿De qué hablo a la hora de hablar de reproducirnos? En Mateo 28, 19 y 20 Jesús nos pide que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Y básicamente lo que Jesús está diciendo es: yo he venido en forma humana a dar mi vida por ustedes, ahora ustedes vayan y multipliquen lo que yo he hecho, actúen como yo actúo, caminen como yo camino, muéstrenles a ellos que es posible amar como yo los he amado. Y entonces ese es el reto más grande de nosotros los creyentes, es reproducirnos, que nosotros podamos llevar el amor de Dios a otras personas. Y la pregunta es, ¿cómo se puede hacer esto? Entonces, cuando hablamos de discipulado, mucha gente piensa que es un programa, piensa que es un libro, piensa que es una clase a la que debemos de ir. No, el discipulado es simplemente modelar a Jesús delante de otras personas. Es ser el Jesús que la gente puede ver. Un Jesús que es apacible, un Jesús que es amable, un Jesús que es lleno de paz y sobre todo que es lleno de amor. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esto? Porque antes pensábamos que el discipulado, como les digo, era una clase, otros pensaron que el discipulado era que las personas se imitaran los unos a los otros al punto que le pedíamos a las personas que usaran la misma vestimenta, el mismo corte de cabello, la misma manera de acento incluso al hablar. Y entonces las congregaciones se convierten en un lugar de personas repetidas. Pero el discipulado va más allá. Yo necesito ver en mi hermano lo único que hay en él, lo especial que hay en él, porque dice la Biblia que Él nos hizo a su imagen, nos hizo a su semejanza, y eso implica que como Él no cabe en una sola persona, como Él no puede meterse en una sola persona, Él nos dio ciertas cualidades, ciertas cosas de Él a nosotros para que nosotros las manifestemos al mundo. Algunos son sus dones, algunos son sus artes, algunos son sus habilidades especiales, entonces ellos van a manifestarlas. Entonces eso implica que cuando yo estoy discipulando a alguien, cuando yo le estoy modelando a Jesús a otra persona, tengo que reconocer que esa otra persona no es igual a mí. No debo tratar de volverlo una fotocopia de mi actuar, de mi caminar, sino todo lo contrario. Debería de ser una persona que crezca en lo único y especial que Dios le hizo. Entonces yo a veces lo pienso, es como cuando alguien hace un pastel. Este pastel puede ser muy rico, pero si se hacen en serie, como los pasteles que venden hoy en muchos lugares con miles de copias, no tienen algo especial, fueron hechos en masa para producir finanzas. Pero cuando usted recuerda aquel queque de su tía, de su abuela, de aquella persona que usted recuerda con tanto cariño, usted sabe que era un queque muy especial porque lo había hecho esa persona para la familia y había dedicado el tiempo, los ingredientes, la calidad, todo para que fuera algo único y especial. Entonces, es así como nosotros tenemos que reconocer, en cada persona hay algo único, hay algo especial que necesita salir a luz, que necesita conocerse en la tierra para que el mundo vea algo aquello especial que viene de Dios. Entonces, Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y yo creo que es el reto. Vamos a modelar a Jesús, pero entendiendo lo único, lo especial que hay en otras personas. Igualmente, la otra cosa que necesitamos hacer para ser muy efectivos en nuestro caminar, sobre todo de discipulado en otras personas, es que nosotros podamos modelar ese cristianismo, no predicarlo, no enseñarlo solamente, sino es modelarlo, que la persona pueda verlo,
que pueda caminar con nosotros. Por eso el cristianismo no se reproduce solamente a través de enseñanzas en un púlpito, sino en nuestro caminar diario, personal, con aquellos que están alrededor de nosotros. Eso es lo que hacía Jesús, se rodeaba de aquellos hombres, se rodeaba de esos hombres que él había decidido que fueran sus discípulos. Ahora, también ese es otro área, que cuando nosotros empezamos a caminar en nuestro trabajar como hacer discípulos, muchas personas se frustran porque cuando tú quieres hacer discipulado, eso implica que vas a trabajar con personas que no están listas ya. Nadie va a ir a tomar un discípulo que está listo ya. Cuando Jesús empezó con aquellos hombres, era un grupo particular de personas. Nada más imagínese esto. Aquel grupo que andaba con Jesús parecía un grupo bastante extraño, porque entre ellos había gente de trasfondos muy diferentes, con actuaciones muy diferentes, con pecados diferentes. Nada más yo me pongo a pensar que si Jesús viviera el día de hoy y viviera en cierto barrio, seguramente llegarían donde María y le dirían: María, usted sabe la clase de gente con la que Jesús se está juntando, usted sabe la calidad de gente con la que Jesús anda, porque nada más imagínese esto: Jesús andaba con Pedro, que era un enojón, era uno de los tipos que se peleaban más constantemente en el barrio, que era capaz de cortarle la oreja a alguien cuando estaba enojado. Esa era la amistad de Jesús. Timoteo, una persona estresada, temerosa. Mateo era un traidor a la patria, había vendido a su propia patria. Nicodemo era una persona de otra religión. Zaqueo, un político corrupto. María Magdalena, una prostituta. Nada más imagínense las amistades de Jesús, el grupito que andaba con él. Cuando lo miraban pasar por ahí decían: ay, anda con la samaritana, que ya se divorció 5 veces. Anda con el gadareno, aquel enfermo mental. ¿Quién quiere andar con alguien así? Pablo, después que siguió el ejemplo de Jesús, era un terrorista. Entonces, cuando nosotros vemos esto, estamos viendo que Jesús no escogió gente que ya estaba completa. Entonces, eso quiere decir que la gente con la que tú vas a trabajar, la gente que vas a ayudar, la gente que vas a tratar de modelarles a Jesús para que lo vean en sus vidas, son gente que todavía no están completas y que necesitan ayuda. Y eso es donde tú vas a entrar. Ahora, entonces, vemos lo único de ellos, entendemos que no tienen que ser personas ya formadas, que están en el proceso, por lo tanto hay que ser pacientes. Pero para no herir a las personas siempre tenemos que ver a Jesús en ellos. Hasta las personas más difíciles son capaces de un acto de bondad. Hasta la persona más malvada que podamos pensar es capaz de un acto de bondad. Entonces, nosotros necesitamos ver más allá. Ese era el defecto que tenía Pablo cuando andaba persiguiendo a los creyentes, que él creía que andaba defendiendo una causa, él creía que estaba defendiendo una religión, pero a la vez estaba maltratando personas. Entonces un día tiene un encuentro especial con alguien, y entonces yendo de camino dice que al llegar a Damasco le rodeó un resplandor de luz. Cayendo en tierra, dice que escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo creo que Saulo pudo haber tenido la autoridad, la audacia de decir: yo no te estoy persiguiendo. ¿Quién dice que te estoy persiguiendo? Porque él le dice: ¿quién eres tú? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él puede haber dicho: a Jesús yo no lo ando persiguiendo, a él lo colgaron hace un tiempo atrás. Y yo ando persiguiendo a estos hombres malos, o esas personas que están tergiversando la verdad. Pero lo que él estaba tratando de decir es: cuando tú estás hiriendo a uno de ellos, me estás hiriendo a mí. Y algunas veces a nosotros nos debería hacer reflexionar que cuando nosotros herimos a otros, en realidad nosotros estamos hiriendo lo que hay de Dios dentro de cada una de esas personas. Entonces,
en lo efectivo que queremos ser en reproducir el reino de Dios, necesitamos cambiar nuestra perspectiva para empezar a ver a las personas con los ojos que Dios las vería. Es como en algunas ocasiones hemos salido a las calles a ayudar a la gente que vive ahí, que no tiene un hogar. Y entonces, estando con estas personas, en una ocasión uno de ellos me decía, gracias por venir a visitarnos, a estar con nosotros, porque cuando uno camina en las calles, me decía él, nosotros somos invisibles, nadie nos ve, las personas pasan a la par nuestra y no nos saludan, no nos ven, mientras que viene alguien más y automáticamente cambian su manera de actuar porque parece como que reconocen que el otro es una persona. Y entonces eso me hacía pensar que muchas veces nosotros se nos ha olvidado ver la creación de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos maravillamos en una gran caída de sol, en un campo hermoso, en unas flores bellas, y se nos olvida ver que la persona que está ahí a la par, sentada en la banca, aquel hombre que está sentado ahí solo en el parque, nosotros podemos ver la hermosura de la creación de Dios. Esa persona fue hecha parte por parte, pensada por el Dios creador de los cielos y la tierra. Él hizo esos ojos, Él hizo esas manos, Él hizo ese cabello. Entonces, ¿por qué no detenernos también a admirar la belleza de Dios en ellos, como cuando vemos una hermosa caída de sol? Juan 13:34 decía que Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, y es que os améis como yo os he amado. Qué grande es la necesidad que tenemos nosotros de manifestar a Dios. Porque cuando nosotros amamos, nosotros estamos siendo las manos de Él. Porque cuando nosotros amamos, estamos siendo los ojos de Él, las palabras de Él, las expresiones de Él. Y ahí es cuando nosotros estamos viendo a Dios. Aún Jesús nos reta un poco más allá, porque nos manda a amar a nuestros enemigos, y eso es un reto un poco más grande, un reto un poco más fuerte, porque nos está pidiendo que amemos a los que nos quieren. Y yo creo sinceramente que lo hizo cuando fue llevado a la cruz, amando a aquellos que lo estaban martirizando. Entonces, mi reto para ti es, ¿qué amas tú hoy? Y esta es una pregunta personal para que reflexiones. ¿Qué amas tú más? ¿Qué es lo que hay para ti más valioso que tu hermano? En la escala de Dios deberíamos de amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro hermano. Entonces no debería haber algo que pudiera ser mejor o más valioso que ninguno de ellos. Entonces, yo te pregunto, ¿será que amas a tu hermano más de lo que amas tus finanzas? ¿Será que amas a tu hermano más de lo que aman tus posesiones? Y ahora esta es un poco más complicada para algunos como creyentes. ¿Será que amas más a tu teología que a tu hermano? Porque a veces nos parece más importante defender nuestra teología que a nuestro hermano. Es fácil hacer a un lado a nuestro hermano porque no coincide con nuestra teología. Ninguna cosa debería de sobrepasar nuestro amor por los hermanos. ¿Será que amamos más a nuestros hermanos que a sus actitudes? Porque a veces las actitudes de ellos no son las que nosotros desearíamos. Jesús decía, y por eso es que debemos de volver a ese amor, de buscar a esas personas que realmente nos necesitan. Jesús decía, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Eso está en Marcos 2:17. Si esto me hace pensar que nuestras iglesias deberían estar llenas de gente enferma, que no debería ser ningún dolor que a nuestra iglesia llegue el divorciado, el que ha estado en las drogas, etcétera, etcétera, sino más bien que nuestras congregaciones, que nuestros lugares de adoración a Dios se conviertan en lugares donde estas personas no solamente sean bienvenidas, sino que sean restauradas, porque nuestro papel es representar a Jesús. Y este es un punto muy importante para mí, y es que deberíamos nosotros de representar a Jesús. Ese es nuestro llamado, porque ya Él no está. Él dijo, ya no,
que ya no iba a estar con nosotros, pero dice, pero les dejaré al Consolador, el Espíritu Santo, que les recordará todas las cosas. Lo que él estaba diciendo es, aunque yo ya no esté, ustedes todavía pueden seguir haciendo mi papel. Aunque yo no esté, ustedes pueden seguir haciendo mi obra y yo les voy a dar las armas cómo hacerlo. Entonces, un día esto me pasó algo interesante. Alguien me decía que había recibido un regalo y era un libro, no conozco el autor, y decía que el título de aquel libro era ¿Y si Jesús fuera alcalde? Y yo creo que muchas veces a los creyentes les ha tocado sentarse en esas sillas de alcalde, de diputado, y nos preguntamos si estarán actuando como Jesús lo haría. Pero a la vez también yo me pregunto, ¿cómo sería Jesús si tal vez no fuera alcalde, si tal vez no fuera diputado? Pero ¿cómo sería Jesús si fuera un hombre de negocios? ¿Cómo sería Jesús si fuera el que corta el zacate? ¿Cómo sería Jesús si fuera el que vende las verduras? Porque es precisamente lo que sucede. Jesús en aquel tiempo, él ejerció la carpintería juntamente con su padre. Entonces yo quisiera que tú pensaras por un momento, ¿cómo hubiera sido comprarle a Jesús algo de sus productos de carpintería? ¿Tú crees que si Jesús hubiera hubiera estado vendiendo una puerta, te hubiera dicho esta puerta es de gran calidad, aunque él la había hecho de pino y te hubiera dicho que era de cedro? Seguramente que él no hubiera hecho ese tipo de cosas. Él seguramente te hubiera dicho honestamente, esta es una puerta de pino y su durabilidad es de tanto tiempo. Y yo creo que eso hubiera sido la manera de actuar de Jesús. Pero si Jesús ahora no está aquí, él sí está en cada uno de ustedes. Entonces Él es el que a veces vende las verduras, a veces es policía, a veces es carpintero también, a veces es constructor. Pero la pregunta es, si Él estuviera aquí hoy, en mi lugar, en mi negocio, en mi manera de actuar, ¿cómo lo haría? ¿Será que Él, si fuera el que vende en la tienda, sería exacto en su peso? Y tú sabes la respuesta. Entonces, ese es el papel que a ti te toca jugar. Ese es el papel que tú debes desempeñar. Recordar todos los días, Jesús ya no está, me toca a mí. Jesús ya no está, me toca a mí. Y eso implica entonces que debo de amar al estilo de Jesús, que debo de actuar al estilo de Jesús. Y lo bueno es que siempre contamos con esa ayuda especial, que es la ayuda del Espíritu Santo. Él siempre está con nosotros, entonces eso nos hace las cosas más fáciles. Él ha implantado, Él ha puesto dentro de nosotros el amor que nosotros necesitamos. Entonces es tiempo de que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, podamos mostrarle al mundo que sí es posible vivir como Jesús. Y lo más importante de todo, que sí es posible amar al estilo de Jesús. Y cuando la gente ve esto, la gente nota la marca, la gente nota la diferencia. La gente dice, esta persona sí tiene algo que yo quiero tener en mi vida. Porque hay cosas y posesiones que podemos tener, que la gente podría desear, pero yo creo que lo más importante es que ellos puedan ver que realmente nosotros podemos ser el Jesús que ellos esperan ver en la tierra. Así que gracias por escucharme y recuerda esto, nosotros los creyentes leemos Biblias para aprender, pero la gente que no conoce a Jesús nos lee a nosotros. La gente que no conoce a Jesús está viendo tu caminar, está viendo tu proceder y para ellos eso pesa más que todo lo que tú le puedas decir que dice la Biblia. Así que sigue disfrutando de esa conferencia, sigue disfrutando de todo lo que Dios tiene y esperamos seguir creciendo juntos. Dios bendiga.